Le damos gracias al Espíritu Santo de Dios por bendecir nuestras vidas y darnos nuevamente una oportunidad para poder recibir la palabra, una palabra de bendición para nuestras vidas, una palabra que va a transformar y cambiar nuestras vidas en esta mañana. Amén, iglesia. Hermanos, es una bendición para mí nuevamente estar ministrando la palabra, una palabra que el Espíritu Santo de Dios fue dándome poco a poco, fue tratando conmigo y me la iba dando paso a paso, me la iba revelando para poder darle la interpretación correcta y poder guiarla hacia el deseo de Él para con usted como iglesia, para conmigo como iglesia. Amén. Y es una palabra titulada Intercambio Divino, hermano. Es el título de esta palabra y vamos a estar hablando sobre ese intercambio divino, ese intercambio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos estar en esta mañana con esa libertad de estar sentado allí en paz, ministrado por el Espíritu Santo de Dios para recibir esta palabra. Hoy vamos a entender el por qué tú y yo tenemos esa libertad, el por qué tú y yo tenemos esa oportunidad divina de estar sentado, de estar quizás en un país donde se pueda hablar libremente la palabra. Hoy vamos a entender, que usted pueda entender y recibir esta palabra, el por qué tú y yo estamos en esta mañana con un ambiente agradable, fresco, con unos hermanos hermosos al lado para recibir la palabra de Dios. Y todo eso, hermano, viene de un precio que alguien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La libertad que tú tienes para recibir la palabra, esa libertad que usted y yo tenemos de estar sentado en esta mañana, de poder anotar quizás los puntos que el Espíritu Santo de Dios nos quiere ministrar en esta mañana, es gracias a un precio que alguien pagó por nosotros. No todo es gratis, hermano. Y hoy vamos a entender también, hermano, para poder entender lo que recibimos en la cruz del Calvario, también tenemos que entender lo que el pueblo de Dios antes de Jesús pagaba para poder ser ministrado por la palabra. También entender por qué el pueblo de Dios se le hacía difícil tener la libertad que tú y yo tenemos de estar sentado y recibir la palabra. Ellos pagaban un precio grande. Ellos no tenían la libertad que teníamos tú y yo para recibir la palabra. Y antes de entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tenemos que entender cómo estipuló Dios de que el ser humano se pudiera acercar a Él. Amén. La gloria sea para Dios. Quiero que usted se pueda ubicar en Ezequiel 18:20. Y voy a estar leyendo en Reina Valera. Voy a estar ministrando la palabra Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. También tiene allí en los televisores los puntos, la palabra, esos versículos para que usted se esté apoyando, pero que también nos enriquece a nosotros, que usted pueda notar, hermano. Porque quizás esta palabra hoy usted pueda decir, esa palabra es para mi hermano, pero para el día de mañana usted lo va a necesitar, hermano. Cada palabra que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas viene con un propósito, hermano. Y cuando Dios levanta a alguien para predicar su palabra, es porque hay propósito divino para bendecir nuestras vidas. Es porque tú y yo lo vamos a necesitar el día de mañana para seguir adelante. Es porque tú y yo necesitamos una palabra para que sea de edificación de nuestras vidas y tomar nueva fuerza para seguir adelante. Y vemos cómo aquí en Ezequiel nos ministra la palabra de una manera muy especial. Y dice en Ezequiel 18:20, Reina Valera. Ezequiel 18:20 dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Una palabra que ministra a través de Ezequiel, hermano. Una palabra que nos lleva a nosotros a entender algo. Porque el pueblo de Israel estaba caminando sobre su cultura. El pueblo de Dios estaba caminando sobre una creencia que los pecados del padre, los hijos lo iban a heredar. Y ellos estaban caminando, y cuando veían los familiares, los hijos de los padres que estaban en pecado, que estaban caminando a espaldas de Dios, y veían los hijos, veían a sus esposas, los familiares enfermos, en tribulación, de una vez los señalaban, hermano. Y de una vez el pueblo de Israel decía: es porque el padre está en pecado, y ellos están heredando la consecuencia del pecado de los padres. Y se levanta Dios a través del profeta Ezequiel diciendo: toda alma que pecare, esa morirá, y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La palabra nos enseña aquí, amado Dios, dando un edicto, hermano, dando un decreto: toda alma que pecare, esa morirá. Dios aquí abre en la palabra un decreto, hermano. Un decreto quizás para ese pueblo en ese tiempo, pero un decreto que sigue hoy en día para toda la humanidad. Toda alma, toda persona que pecare, esa alma morirá. El pecado nos acarrea, hermano, muerte espiritual. La desobediencia trae como consecuencia que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios. Y es por eso que Dios da ese decreto, hermano. Toda alma que pecara individualmente, esa morirá, hermano. El pecado que cometemos cada uno de nosotros de forma individual, Dios lo va a juzgar, hermano. No es que nuestros hijos van a sufrir la consecuencia de nuestros pecados. No, Dios juzga los pecados de nosotros como padres, pero también juzga los pecados de nuestros hijos de una forma individual. Un decreto de parte de Dios para hacernos entender a nosotros como humanidad, hermano, que la desobediencia y el pecado nos aparta de la presencia de Dios, iglesia. Un decreto que hace caminar al pueblo, nos hace caminar a nosotros, pero vamos a entender, de acuerdo a ese decreto, que toda alma que pecare morirá, que el pecado nos aparta de la presencia de Dios, iglesia. También nos enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermano. El pecado nos destituye, el pecado nos quita el privilegio de gozarnos en la presencia de Dios. Tenemos que entender, iglesia, que tú y yo tenemos que tener cuidado con el pecado, no hacernos amigos del pecado, no juguetear con el pecado. Tenemos que apartarnos, huir de eso, hermano, porque trae una destitución de parte de Dios para nuestras vidas. Nos aparta del privilegio de estar en la presencia de Dios. El pecado nos aparta, querida iglesia, de gozarnos en la libertad en Cristo Jesús, de estar aquí como está usted sentado libremente, en paz, tranquilo, recibiendo la presencia de Dios. Nos aparta, hermano. Dice la palabra: toda alma que pecare, esa morirá. Y el pueblo de Israel empezó a caminar, hermano, bajo ese decreto. Un decreto, hermano, que
Dios quitó la mirada del pueblo. Y eso viene, hermano, desde Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra, hermano. Y nos aparta, hermano, la desobediencia. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. Y vamos a entender cómo caminaba el pueblo bajo ese decreto, hermano. Y usted puede leer el Levítico. Yo voy a tocar Levítico 5 al 6, nueva traducción viviente, hermano. Y vamos a entender cómo caminaba el pueblo de Dios. Cómo se presentaba el pueblo de Dios ante la presencia de Dios por sus pecados. Cómo el pueblo de Dios no tenía el privilegio que usted tiene, hermano, de estar allí escuchando la palabra. Vamos a entender que el pueblo de Dios, antes de que Jesucristo viniera a la tierra y muriera en la cruz, no tenían el privilegio que usted tiene. No tenían ese privilegio de presentarse delante de la presencia de Dios. Y mira lo que dice en Levítico 5, nueva traducción viviente. Levítico 5 al 6. Dice así: cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Vemos, hermano, aquí en Levítico cómo Dios establece la manera como el pueblo se iba a acercar a Él. Dios establece por el pecado del ser humano cómo el pueblo se iba a presentar delante de su presencia. Dios establecía en Levítico cómo era la manera que el pueblo se iba a presentar delante de su presencia. Cómo era la manera que Dios pudiera ver al pueblo de Dios bajo pecado. Vemos que Levítico nos habla que el pueblo tenía que presentarse bajo sacrificios, hermano. Sacrificios de animales. El pueblo tenía que presentar sacrificios de animales, escoger animales para que el sacerdote presentara ese sacrificio por sus pecados. Pero también quiero que usted pueda entender que el pueblo de Dios no tenía la oportunidad de él mismo presentar su sacrificio por sus pecados. Él no tenía la oportunidad que tenemos tú y yo de orar libremente y presentarnos delante de la presencia de Dios. Él tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote presentara los sacrificios por su pecado. El pueblo tenía limitaciones que quizás tú y yo no tenemos, hermano. El pueblo no gozaba de la libertad que tú y yo tenemos de escuchar libremente la palabra de Dios. El pueblo de Israel para aquel entonces, antes de Jesucristo, no tenía la oportunidad que tienes tú en esta mañana, quizás de tomar la mano de tu hermano, de tu esposo, de tus hijos y sentarte delante de la presencia de Dios y escucharlo. El pueblo de Dios no tenía la oportunidad, hermano, que tienes tú y yo, de hacer una vigilia, de hacer un altar familiar y presentarnos como familia delante de la presencia de Dios. Le estoy hablando a esa familia que hacen altares familiares en las noches, que se presenta con sus hijos delante de la presencia de Dios. Para aquel entonces el pueblo de Dios no tenía esa oportunidad, porque todavía no había llegado el Mesías, todavía no había llegado Jesucristo. Ellos pagaban el precio de su pecado presentando sacrificios, pero con limitaciones. Sacrificios que solamente el sacerdote
podía presentar delante de su presencia. Porque nos enseña la palabra, usted puede leer, hermano, la palabra en Levítico. El pueblo no se podía presentar en el lugar santísimo, solamente el sacerdote. Pero el sacerdote tenía la oportunidad, el permiso de parte de Dios para presentar los pecados del pueblo, pero él también tenía que cubrirse con la sangre de los sacrificios para que no fuera consumido por la ira de Dios. El pecado enciende la ira de Dios contra el ser humano, porque Dios aborrece el pecado. El pecado nos aparta de su presencia. Y quiero que usted pueda entender, así como el Espíritu de Dios me hizo entender, ese privilegio que tú y yo tenemos, iglesia, de poder orar delante de su presencia. El que usted pueda ir a la historia y usted pueda entender, wow, yo gozo algo que el pueblo de Israel antes no gozaba, hermano. Estar en la presencia de Dios. Que no necesitemos nada para presentarnos delante de la presencia de Dios, hermano. Que no haya ninguna limitación para ti, para mí, de estar en la presencia de Dios, hermano. Usted en esta mañana tiene que entender la palabra y entender la posición que está usted como pueblo de Dios, como hijo de Dios, que no tiene ninguna limitación delante de la presencia de Dios. Porque el pueblo no gozaba de eso, hermano. El pueblo tenía limitación. No podía entrar al lugar santísimo. No podía presentar él mismo la ofrenda por sus pecados, hermano. Pero había algo también, hermano, que el pueblo tenía. Y me imagino, hermano, viéndome la historia, ese dolor del pueblo de Dios, que como el pecado lo apartaba de la presencia de Dios, de cómo ellos como pueblo de Dios, aun cuando creían en Dios, había una limitación, había algo que los separaba de la presencia de Dios, hermano. Pero mira lo que dice la palabra en Hebreos 10, del 3 al 4, Reina Valera. Hebreos 10, 3 y 4 dice: pero en realidad esos sacrificios lo recordaban su pecado años tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Yo no sé, hermano, si usted allí está ahí como que confundido, confrontado. El hermano está hablando de cabras y de toros, hermano. La palabra nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Todos, quizás yo le hago la pregunta o alguien le hace la pregunta: ¿crees en la cruz del Calvario? ¿Crees lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Y todos decimos que sí, hermano. Pero no vamos al contexto. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cuál era el propósito de que Jesús muriera en la cruz del Calvario? ¿Qué pasaba con el pueblo antes que Jesús muriera en la cruz del Calvario? Y la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 3:4, dice: pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pero no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Esos sacrificios, hermanos, para que usted pueda entender lo que pasaba con el pueblo, aun cuando ellos entendían que estaban en pecado, aun cuando ellos se arrepentían de los pecados, aun cuando ellos presentaban sacrificios por los pecados, esos sacrificios recordaban los pecados pasados. Y era de continuo en continuo. Año tras año el pueblo tenía que presentar sus sacrificio a través del sacerdote por sus pecados. Y ellos años tras años, hermano, tenían que recordar delante de la presencia de Dios
los pecados pasados, hermano. No había en la sangre de los animales, hermano, que quitaran en el pueblo los pecados, hermano. Imagínese usted, iglesia, que año tras año, día tras día, usted se presente delante de Dios y le diga que recordar a Dios lo que usted hizo cuando tenía 15 años. Usted se puede imaginar, hermano, que usted tenga que decirle a Dios todos los días: Señor, perdóname por los pecados que hice en mi juventud, los pecados que cometí en el liceo, en las universidades. Imagínese, hermano, el pueblo tenía que recordar los pecados pasados, porque no había delante de Dios nada que quitara, hermano, nada que quitara los pecados del pueblo. La sangre de los animales delante de la presencia de Dios, cuando Dios la veía, hermano, eso calmaba la ira delante de Dios para con el pueblo. Esa sangre Dios la consumía, hermano, por esos pecados, pero no quitaba los pecados, hermano. Y vemos, iglesia, y entender cómo el pueblo de Dios no gozaba de lo que tú gozas, hermano. Cómo el pueblo de Dios se le hacía difícil presentarse delante de la presencia de Dios. Ellos no podían orar en cualquier lugar. Ellos no podían estar en cualquier lugar. Había una limitación, hermano. No podían estar donde estaba el sumo sacerdote, que era el lugar santísimo. Amén, iglesia. Y el pueblo caminaba y caminaba y caminaba con una limitación de no poder estar en la presencia de Dios. Pero vemos, hermano, que aun cuando el pueblo era pecador, que aun cuando el pueblo pecaba día a día, aun cuando el pueblo de Dios caminaba a espalda de Dios, aun cuando el pueblo de Dios se presentaba en sacrificio delante de la presencia de Dios, seguían pecando, hermano. ¿Cuántas veces hoy en día es lo mismo, hermano? Pedimos perdón al Señor, nos presentamos delante de su presencia. Cuando salimos volvemos a hacer lo mismo, hermano. Pero la misericordia de Dios se derrama por amor a la humanidad, hermano. Dios siempre va a ver a la humanidad con ese amor eterno, hermano. Dios siempre en su corazón tiene como propósito de que el hombre se acerque a Él, hermano. Y era eso en el corazón de Dios, hermano. Pero el pueblo seguía caminando. Desde Génesis para acá, hermano. El pueblo tenía que caminar de esa manera. El pueblo de Dios tenía que presentarse de esa manera. Para que usted y yo podamos entender lo que recibimos en la cruz del Calvario, tenemos que entender lo que había antes. Para usted entender el texto, tiene que entender el contexto, hermano. ¿Cuál era la limitación del pueblo de Dios? ¿Cómo era la manera como el pueblo de Dios se presentaba en la presencia de Dios? Y cómo tú y yo nos presentamos ahora en Cristo Jesús en la presencia de Dios. Para que tú y yo podamos atesorar lo que recibimos de parte de Jesús. Amén, iglesia. Y usted puede aplaudir al Señor. No creo iglesia si le doy a entender, o usted puede entender lo que el Espíritu de Dios le está hablando en esta mañana. El Espíritu de Dios le está trayendo a memoria los tiempos pasados. El Espíritu de Dios le está trayendo a usted y a mí a memoria cómo era la forma que el pueblo se presentaba delante de él. El Espíritu de Dios también nos quiere hacer entender la manera como Dios veía al pueblo pecador. Dios, para aquel entonces, al pueblo que pecara, no lo veía con esos
ojos de agrado, hermano. Y es por eso esta palabra, intercambio divino, hermano. Y vemos en Juan 1:29, Reina Valera, hermano. En Juan 1:29, Reina Valera, hermano. Vemos cómo Dios se muestra para la humanidad. Vemos aquí cómo el Padre se va a mostrar, trayendo una esperanza para su pueblo. Aquí vemos en Juan 1:29 cómo el Padre se quiere mostrar hacia la humanidad, para que la humanidad pueda entender que hay una esperanza para acercarse a Él, para que la humanidad pudiera entender el amor eterno que tiene el Padre para con nosotros, que aun cuando somos pecadores, que aun cuando la humanidad quiere caminar a espalda de Dios, en el corazón de Él quiere que usted y yo nos acerquemos. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos como la palabra aquí, querido iglesia, la palabra nos enseña en Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un encuentro de Juan con Jesús, hermano. Un encuentro de Juan con el amado. Un encuentro de Juan con ese Jesús enviado por el Padre para que tú y yo nos pudiéramos acercar de Él. Juan está teniendo un encuentro personal con Jesús, hermano. Y yo me hacía la pregunta: ¿quién le reveló a Juan de que Jesús era el Cordero, hermano? ¿Quién le dijo a Juan que Jesús era el Cordero que iba a quitar los pecados del mundo? Mira, hermano, es que nadie que tenga un encuentro personal con Jesús se quede en duda, hermano. Cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con Jesús, de lo que emana de Jesús somos ministrados. De lo que portaba Jesús, Juan fue ministrado. Porque Juan fue enviado a anunciar la buena nueva de salvación. Y Dios le ministraba: este es mi Hijo amado. Y él empieza a profetizar sobre el pueblo, una esperanza diferente a lo que el pueblo de Israel estaba caminando. El pueblo de Dios estaba caminando, que ellos tenían que presentar sacrificio a través de los sacerdotes. Usted lee Levítico, hermano. Dice que el lugar santo, el templo de Dios, estaba en lo más alto, hermano. El lugar donde Él se merece, en lo más alto. El pueblo de Dios se reunía. Ellos se reunían en coro, en alabanza. Y no sé si más adelante el Espíritu de Dios me trae una prédica sobre eso, sobre la adoración del pueblo ante la presencia de Dios. Pero el pueblo se presentaba y se reunía como pueblo. Subían, hermano, ante la presencia de Dios, ante el templo, pero no podían, aun cuando iban en adoración delante de la presencia, no podían entrar allí al trono de gracias, hermano, porque había una limitación. Pero Juan aquí está profetizando y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él estaba anunciando que Jesús es ese Cordero. Él estaba anunciando que Jesús es esa ofrenda para que tú y yo nos pudiéramos presentar delante de su presencia. Juan estaba diciendo en su palabra y estaba anunciando, profetizando: he aquí el Cordero de Dios. Estaba anunciando a Jesús, que es la ofrenda, para que tú y yo pudiéramos estar en esta mañana recibiendo la palabra. Jesús es la ofrenda para que tú y yo podamos gozarnos delante de la presencia de Dios.
Amén, iglesia. Y mira lo que dice en Hebreos 10:10. Hebreos 10:10, nueva traducción viviente, hermano. Te estoy presentando a Jesús como ese cordero, a Jesús como esa ofrenda, para que tú y yo podamos gozarnos de estar en la presencia de Dios. Hebreos 10:10, nueva traducción viviente, dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre, hermano. Pues la voluntad del Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre. Ese era el propósito de Dios, hermano. Que el sacrificio de Jesús a través de su cuerpo en la cruz del Calvario fuera una sola vez, hermano. Que rompiera lo que el pueblo tenía que hacer, que tenía que pasar. El pueblo tenía que pasar, presentar sus pecados, su sacrificio años tras año. Pero en el propósito de Dios era que Jesús se presentara como esa ofrenda una sola vez por mi pecado. Que esa ofrenda de Jesús fuera para siempre. Que tú y yo no tuviéramos la limitación. Que tú y yo no nos presentáramos delante de la presencia de Dios recordando lo que hicimos en nuestra vida pasada. Le estoy hablando a todo hermano que se siente culpable, por su pecado, por lo que hizo en el día de mañana. Hay libertad en Cristo Jesús. Yo te vengo a decir en esta mañana, en el propósito del Padre, es dar a Jesús como una ofrenda, una sola vez, para perdonar nuestros pecados. Yo te digo en esta mañana de parte de Dios, siéntete perdonado, porque Jesús murió en la cruz una sola vez por ti y por mí, para ser justificado delante de la presencia de Dios. No te dejes limitar por el enemigo. No te dejes susurrar por el enemigo en tu oído que te dice: eres un pecador, eres un alcohólico, eres una prostituta, eres un hombre violento. Ya ahora no, somos libres en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Mira lo que dice Marcos 10:45, hablando sobre el propósito de Dios para nuestras vidas a través de Jesús. Marcos 10:45, Reina Valera dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, hermanos. Ahí vemos el propósito de Jesús aquí en la tierra. Él no vino aquí en la tierra para que la humanidad le sirviera. Él vino para servir, hermano. Él vino en rescate de muchas personas que hoy en día no tienen esperanza. Él vino en rescate por ti y por mí, hermano. Es por eso que usted tiene la libertad de estar sentado allí, de escuchar la palabra. Que usted tiene la libertad de orar, de pedir perdón libremente, de atesorar la palabra. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, hermanos. Y ahora yo quiero que usted pueda entender. Ya vio lo que pasaba con el pueblo. Ya escuchó y entendió. Amén, iglesia. Usted entendió lo que el pueblo tenía que hacer para presentarse delante de la presencia de Dios. Usted lo pudo entender, iglesia. Se le reveló la palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero que usted pueda entender qué sucedió. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió en ese intercambio divino? ¿Qué sucedió que el Padre enviara a Jesús como ofrenda para que muriera por los pecados de la humanidad? ¿Qué sucedió
en ese intercambio divino, hermano, que el Padre en ese amor eterno por usted, por mí, por la humanidad, enviara a Jesús para que muriera en sus pecados. Y lo primero, iglesia, es que nos dio una relación con el Padre. Amén. Es lo primero que sucedió allí en ese intercambio divino, hermano. Jesús nos dio una relación con el Padre. Segundo, nos rescató de la maldición del pecado. Usted lo puede ver allí en pantalla. Tercero, nos dio la libertad y sanidad. Cuarto, nos dio bendiciones y riqueza. Se lo voy a volver a repetir, hermano, para los que anotan, puedan anotar tranquilamente. Lo que recibimos, hermano, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Lo que sucedió allí en ese intercambio que Jesús muriera por ti y por mí, hermano. ¿Qué sucedió, hermano? Yo no sé si usted venía ya con ese entendimiento de lo que había sucedido allí en ese intercambio divino. Y lo primero es que Dios nos dio una relación con el Padre. Segundo, nos rescató de la maldición del pecado. Nos dio libertad y sanidad. Y nos dio bendiciones y riqueza. Ahora se lo voy a explicar bíblicamente, hermano. El tener una relación con el Padre. Tener una relación con el Padre. Quiero que usted se pueda ir a 2 de Corintios, nueva traducción viviente. 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. Dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Miren lo que nos enseña la palabra, hermano. En 2 de Corintios 5, 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Y aquí nos enseña la palabra, hermano, que Jesucristo no tenía ningún pecado, pero Dios lo hizo pecado por amor a ti y por amor a mí. Dios, el Padre, lo hizo pecado para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramara su sangre para que tú y yo tuviéramos una relación con Él. El Padre hizo pecado a Jesús, que no tenía pecado, para que tú y yo pudiéramos tener una relación de tú a tú, cara a cara con Dios. Para que usted y yo pudiéramos estar allí sentados escuchando la palabra de Dios. Para que tú y yo pudiéramos estar en intimidad, orando en su presencia sin ninguna limitación. El Padre dio a Jesús como esa ofrenda, hermano, para que usted y yo no necesitáramos a un sacerdote que se presente por nosotros en la presencia de Dios. Él restauró una relación íntima con el Padre. Ahora usted está entendiendo lo que sucedió en ese intercambio divino. Ahora usted está entendiendo qué sucedió en la cruz del Calvario. Ahora usted entiende quién restauró la relación con el Padre. No fueron las ofrendas que presentaba el pueblo delante de Dios. No era el sacerdote que tenía que estar puro, sin pecado, para presentar las ofrendas del pueblo. Fue Jesucristo como ofrenda, una sola vez, para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Padre. Segundo, hermano,
nos rescató de la maldición del pecado. Jesús nos rescató de esa maldición del pecado. Jesús nos rescató a nosotros, hermano. La manera como Dios nos ve ahora. Para aquel entonces Dios veía al pueblo en maldición, porque el Dios veía al pueblo a través del pecado. Pero a través de Jesús, Jesús rompe la maldición que acarrea el pecado. Jesús allí, hermano, rompió la manera como Dios veía al pueblo de Israel. Y mira lo que dice Gálatas 3:13, nueva traducción viviente. Vamos a ver a través de Gálatas 3:13 la manera como Jesús, nos rescató de la maldición del pecado. Nueva traducción viviente dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, hermano. Y vemos a través de la palabra que Jesús se hizo maldito, hermano. No porque Jesús era pecador. Jesús se hizo maldito porque para aquel entonces, hermano, para esa cultura, en la parte espiritual, todo el que es colgado en un madero se hace maldito. Y Jesús llevó, como dice la palabra, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestro pecado, dice otra versión. Jesús cargó en su cuerpo, hermano, allí en la cruz del Calvario, la consecuencia que a ti y a mí nos toca. Jesús cargó allí, hermano, en la cruz, en su cuerpo, la maldición que recibe todo hombre pecador. Jesús en la cruz del Calvario, cuando llevó tu pecado, cuando hizo ese intercambio divino por ti y por mí, cuando Él se ofreció como esa ofrenda para morir en la cruz por ti y por mí, se hizo maldito por ti. Se hizo maldito para que tú y yo fuéramos santos. Se hizo maldito para que tú y yo tuviéramos libertad. Se hizo maldito para que tú y yo tuviéramos libertad, para que tú y yo tuviéramos paz delante de Dios. Él se hizo maldito, hermano, maldito, para que Dios nos viera con ojos de agrado. Y cada vez que Dios nos ve a nosotros como seres humanos, cada vez que Dios nos ve a nosotros, aún siendo pecador, nos ve a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos justifica delante de su presencia. Si yo pudiera darle una interpretación, hermano. Cuando el pueblo de Dios pecaba, Dios lo veía directamente. Y Dios lo veía al pueblo bajo maldición. Y es por eso que Dios pedía sacrificios de animales. Porque cuando el pueblo presentaba sacrificios de animales y derramaba la sangre de los animales, Dios veía a través de la sangre de los animales al pueblo. Y Dios aceptaba al pueblo a través de la sangre de animales. Pero la palabra nos enseña, y ya lo leímos, hermano, que la sangre de animales no quitaban el pecado del ser humano. Es por eso que Dios le pedía año tras año al pueblo que se presentaran delante de su presencia en ofrenda y que recordaran los pecados pasados. Pero a través de Jesús, hermano, a través de ese intercambio divino, Jesús viene siendo como este lente, hermano. Ya Dios no nos ve directamente. Ya Dios no ve la maldición del pecado. Ya Dios no nos ve a nosotros en esa maldición del pecado. Dios nos ve con unos ojos agradables a través de la sangre de Cristo.
Esta lente me hace ver a mí más atractivo, hermano. Y así es en el mundo espiritual, hermano. Y en esta mañana, esa forma de expresarme que siempre hago, hermano, se lo hago a Dios. Porque Dios a través de Jesús, Dios a través de la sangre de Cristo, hace que nosotros delante de su presencia nos veamos agradables, nos veamos hermosos, hermano, nos veamos rejuvenecidos de la presencia de Dios, hermano. ¿Sabe algo, hermano? Cuando Dios nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo, hermano, nos vemos más hermosos, nos vemos más rejuvenecidos, hermano. Es por eso que muchas veces hay personas que dicen, wow, pero si te ves bien, wow, tú no te pones viejo, si te ves hermoso. Es la sangre de Cristo, es la gracia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mire, hermano, hace 2 semanas, la gloria sea para Dios, fui a visitar a una hermana que inició los caminos conmigo en la otra iglesia, y los dos trabajábamos, le servíamos, en la iglesia Dios, en los diáconos. Mire, empezamos como 12 personas, y ella servía conmigo, hermano. Fue una mujer de batalla, fue una mujer que, mire, barría la iglesia, acomodaba la silla, limpiaba la silla, y lo hacíamos nosotros solos, hermano. Porque el pueblo de Dios nadie quería involucrarse, como hoy en día, hermano. Y tomen el espíritu. No todos quieren servir, hermano. No todos quieren pagar el precio para que usted como iglesia se sienta bien, hermano. No todos quieren pagar ese precio, hermano, de sentarse, de arrodillarse, ensuciarse la ropa, para limpiar la silla, para limpiar el púlpito, para que usted pueda gozar de una libertad en Cristo Jesús, de recibir la palabra de Dios, hermano. No todos están dispuestos a pagar el precio para que la iglesia de Dios, la niña mimada, reciba las palabras, hermano. Una mujer de batalla, una mujer que barría, cuidaba los baños, recibía a las personas con limitaciones, hermano. Y hoy en día ya es una persona ya de edad avanzada. Y fui a visitarla, hermano. Muchos años, quizás 25 años que no la veía. Más de 25 años que no la veíamos, hermano. Porque ella por enfermedad se tuvo que retirar de la iglesia, dejó de congregarse. Y fui a visitarla. Cuando llegué allí, hermano, yo iba con un propósito de bendecir a esa mujer, de orar por esa mujer y darle palabra de ánimo, hermano. Pero muchas veces usted va con la intención de bendecir a otro, pero Dios dice, te uso para bendecir a otro, pero también te voy a bendecir a ti. Te voy a hacer entender dónde te estás moviendo. Te voy a hacer entender que en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo. Que en la presencia de Jesús está en abundancia mi gracia, hermano. Mire, fui allí, hermano, y entré y me anuncié, hermana, y ella sale para afuera. Cuando me vio, hermano, más de 25 años, de una vez me dijo, oh, ese es el hermano Helio, pase adelante, hermano. Yo pensaba que no me iba a reconocer, pero la gracia, la unción que portamos, hermano, queda impregnada en nuestras vidas, hermano. Nosotros portamos lo que las personas necesitan. Usted y yo aportamos esa gracia, esa unción, esa bendición, esa hermosura que emana de Cristo Jesús, hermano. Y entré y empecé a hablar con esa mujer, y ella se me quedaba mirando, hermano. Se me quedaba mirando, y yo pensaba que ella era porque estaba atenta a las palabras que yo le estaba diciendo. Ella se me queda mirando y me dice, hermano Helio, se ve más hermoso que cuando lo conocí.
no sé cómo me veía usted 25 años atrás si me conocía, hermano. Lo único que yo pude entender, que no son los años que nos pasan cada día, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Si usted se siente rejuvenecido, si usted se siente hermoso, es por la gracia de Dios en su vida. Es por la gracia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermano. Y esa mujer me dio una palabra de afirmación y me decía, hermano Elio, se ve más hermoso, se ve más rejuvenecido, lo veo diferente, más de 25 años. ¡Wow, hermano! Los cachetes se me pusieron más grandes, me puse más rojo de lo que soy, hermano. Porque recibí esa palabra, no por vanagloria, recibí esa palabra porque el Espíritu de Dios me hizo entender que estoy bajo la gracia, que la presencia de Dios cada día me hace ver más hermoso, que la presencia de Dios cada día trae rejuvenecimiento en mi vida, que la presencia de Dios cada día me hace sabio y entendido en los tiempos para bendecir a otro y para que otro me pueda bendecir a mí. Usted puede entender lo que usted recibió en el intercambio de vida. Usted puede entender, iglesia, lo que recibimos nosotros a través de Jesús en la cruz del Calvario. Es una palabra que el Señor nos trae para que tú y yo podamos atesorar y plasmar en nuestros corazones y honrar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, iglesia. Porque muchas veces hemos recibido de Jesús y no hemos entendido lo que hemos recibido de Jesús. Parece que se nos olvida o no hemos entendido y caminamos contrario a lo que recibimos. Se hace entender, iglesia, lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Mira primero de Pedro 2:24. Jesús nos dio libertad y sanidad. Jesús nos dio libertad y sanidad. Reina Valera, primera de Pedro 2:24. Mientras usted lo busca. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, hermano. Quien llevó él mismo, está hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, hermano. Recibimos libertad y sanidad, hermano. Allí en ese intercambio divino, allí cuando Jesús tomó tu lugar por tu pecado, mi pecado, cuando Él derramó su sangre preciosa, hermano, trajo libertad a nuestras vidas. Derramó su sangre para que tú y yo fuéramos sanos, hermano. Él trajo sanidad a nuestras vidas. Amén, iglesia. Mira lo que dice la palabra. Apláudale al Señor. El Señor en este intercambio divino también trajo bendiciones y riqueza a nuestras vidas. Segunda de Corintios 8:9, Reina Valera. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para traer bendición y riqueza a nuestras vidas, hermano. Y vemos allí, iglesia, bíblicamente, versículo tras versículo, lo que usted y yo recibimos en ese intercambio divino. Ya usted ha entendido cómo era la forma del pueblo presentarse delante de Dios. Usted ha entendido lo que usted ha recibido de parte de Jesús como pueblo de Dios, hermano. Y vemos
todas esas bendiciones para nuestras vidas, hermanos. Jesús trajo una relación con el Padre, nos rescató de la maldición del pecado, nos trajo libertad y sanidad y trajo bendición y riqueza a nuestras vidas. Usted ha podido entender lo que Dios le ha hablado, hermano. ¿Usted ha entendido lo que Dios le ha hablado en esta mañana, iglesia? Hábleme con convicción, hermano. Porque el Señor le va a hacer una pregunta en esta mañana. A todos los que digo amén, hermano, el Señor te hace una pregunta. Pregunto, hermano, ¿qué es en el intercambio divino? ¿Usted cree en ese intercambio divino? ¿Usted cree lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Usted lo cree, iglesia? Entonces, ¿por qué no perdonar? Entonces, ¿por qué sigues recordando el pasado? Entonces, si usted dice amén, usted me ha dicho, sí, hermano, he entendido lo que sucedió en la cruz del Calvario, que el Señor trajo libertad a mi vida, que el Señor trajo un rompimiento de la maldición del pecado, que el Señor trajo bendiciones y riqueza cuando murió en la cruz. Entonces, ¿por qué sigues atrapado en el pasado? Pregunto, iglesia, usted que ha respondido, que ha entendido lo que sucedió en ese intercambio divino. El Padre se desprendió de su Hijo amado Jesucristo para que muriera por ti y por mí, hermano. En el corazón del Padre hubo dolor en entregar a Jesús para que muriera por ti. En Jesús también hubo, hermano, quizás ese dolor de desprenderse de la presencia, de estar a la derecha de Dios Padre para venir y morir por ti en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué seguimos atrapados en el pasado? ¿Por qué seguimos recordando lo que el hermano me hizo en el pasado, iglesia? ¿Por qué seguimos trayendo delante de la presencia de Dios lo que nos hizo el hermano, lo que me hizo mi esposa, lo que me hizo mi esposo, lo que me hace mis hijos, hermano, lo que me hace quizás el hermano? Porque te quieres regresar al mundo, porque tu hermano no te saludó, porque tu hermano quizás blasfemó contra ti. Porque traes a memoria de la presencia de Dios los pecados pasados. Jesús murió en la cruz para que tú fueras libre. El propósito de Dios es para que tú puedas vivir en libertad, hermano. El propósito de Jesús en intercambiar el lugar que a ti te correspondía era para que tú te pudieras sentir libre y en paz. No era para que usted y yo recordáramos los pecados pasados. No sigamos atrapados en el pasado, hermano. El pasado quedó atrás. El pasado, dice la palabra en Miqueas 7. Creo que dice Miqueas 7. Yo lo puse al final, pero el Espíritu de Dios lo trae ahora. En Miqueas 7:19, en Reina Valera dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, hermano. La gloria sea para Dios, hermano. Entonces, ¿por qué seguimos atrapados en el pasado, hermano? Jesús intercambió el lugar que a ti y a mí nos correspondía, de morir en la cruz por nuestros pecados, para que tú y yo tengamos libertad, para que tú y yo tengamos paz, para que tú y yo podamos gozarnos de la libertad. Pero el resentimiento, hermano, trae ira, trae amargura. La falta de perdón, hermano, no nos deja vivir en paz, no nos deja vivir en libertad, no nos deja disfrutar de la vida, hermano. El propósito de Jesús es que tú y yo gocemos de esa paz en Él.
Si usted ha entendido lo que el Espíritu de Dios le está hablando en esta mañana, hermano, deja el pasado atrás. Déjalo atrás, hermano. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Ahora, hermano, usted ha entendido lo que sucedió en la cruz del Calvario. Usted ha entendido el propósito de Jesús en ese intercambio divino. Ahora vamos a ver, hermano, lo que recibimos en ese intercambio divino. Usted entendió lo que recibió en el intercambio divino. Perdón, lo que sucedió. Ahora vamos a ver lo que recibimos en el intercambio divino, hermano. Y es una palabra, hermano, difícil para mí como predicador, hermano. Fue difícil esta palabra poder llevar la secuencia de lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y allí en intimidad, llorándole al Espíritu Santo de Dios, diciéndole al Espíritu Santo en las madrugadas: dame los pasos, dame la manera de cómo transmitir lo que usted le quiere hablar al pueblo, hermano. Y allí en intimidad el Espíritu Santo de Dios fue dándome más de su presencia, fue dándome más revelación, hermano. Porque la revelación de la palabra, porque la revelación de lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas viene de una intimidad en lo secreto con el Padre, hermano. Porque lo oculto de la palabra, el Padre nos lo revela en su presencia, en intimidad con Él. Y yo le hacía una pregunta al Espíritu de Dios: si el pueblo se presentaba de esa manera, si ya he aprendido lo que recibimos, lo que sucedió en la cruz del Calvario, ahora ¿qué recibimos nosotros? Y de allí salen estos 3 puntos, hermano. Lo que recibimos en el intercambio divino. Número 1, nos dio acceso directo al Padre. Este es el primer punto. Lo que recibimos en ese intercambio, lo que recibimos nosotros cuando Jesús le dice al Padre: consumido es. Cuando Él da su último respiro, hermano, tú y yo recibimos bendiciones para nuestras vidas. Lo que para ti se te hace fácil, lo que para ti es gratis, hermano, para otro fue con dolor. Para lo que a ti se te hace como un regalo, para Jesús fue morir en la cruz y derramar su sangre, hermano. Lo que para ti es gratis hoy, hermano, de estar aquí sentado con tu familia y recibir una palabra de bendición para tu vida, una palabra que quizás cuando usted salga de aquí la va a comentar con su familia, la va a comentar en su trabajo, la va a comentar en el sector donde usted vive, hermano. Fue gratis, pero para Jesús fue un precio grande por ti y por mí. Y es un momento de reflexión donde tú y yo tenemos que valorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es un momento, hermano, como iglesia, como hijos de Dios, de reflexión, para que tú y yo reflexionemos, hermano, lo que a ti y a mí se nos hace fácil, lo que a ti y a mí lo tomamos por un regalo, para Jesús fue el precio grande por nosotros. Primero se desprendió de la naturaleza divina, se desprendió del privilegio de estar en la presencia de Dios Padre, se desprendió de la riqueza y las bendiciones de estar en la presencia de Dios para morir
por ti y por mí en la cruz del Calvario. Para Jesús fue un precio grande de hacerse maldito sin tener ningún pecado, de hacerse pecador sin cometer ningún pecado, para que tú y yo fuéramos libres, para que las cadenas del pecado fueran rotas y tú y yo tuviéramos una libertad en Cristo Jesús, hermano. Ahora yo te digo, hermano, no es motivo de alabar a Jesús, no es motivo de darle la espalda al mundo, al pecado, para seguir a Jesús, hermano. Es atesorar, es valorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No es motivo, querido hermano, para que tú perdones a esa persona que te hizo daño. No es motivo, hermano, para que tú puedas dejar el pasado atrás y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. No es motivo, hermano, todo lo que Jesús pagó en la cruz por ti y por mí, para que usted y yo renunciemos al pecado y sigamos el camino de Dios, hermano. Es un motivo de reflexión, hermana, que el Espíritu de Dios nos trae a nosotros como pueblo, para que tú y yo podamos entender lo que el pueblo anterior pasaba, cómo era la manera de presentarse, lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que sucedió en que Jesús viniera aquí en la tierra a derramar su sangre por ti y por mí, hermano, para que usted y yo podamos atesorar quién es Jesús, para que usted y yo podamos atesorar y valorar, hermano, en la posición espiritual que estamos ahora en Cristo Jesús. Un lugar de privilegio, hermano, un lugar de libertad y de bendición en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Nos dio acceso directo al Padre. Y eso sucedió, hermano, cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y dijo: Señor, oh Padre, consumado es. Allí, hermanos, el velo se rompió. Hubo un rompimiento, hermano. Cuando Jesús muere en la cruz, hubo un rompimiento de bendición para nuestras vidas. Jesús rompió, dice la palabra, el velo, hermano, lo que impedía que el pueblo se presentara delante del lugar santísimo. Jesús rompió su sangre preciosa, rompió el velo que impedía que usted y yo pudiéramos estar en la presencia de Dios. Mira lo que dice Mateo, Reina Valera 27:51. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y la roca se partieron. Hubo rompimiento, hermano. Lo que impedía que el pueblo pudiera estar en la presencia de Dios, de estar cara a cara con Dios, se rompió, hermano. El velo que impedía que el pueblo se presentara en la presencia de Dios, Jesús lo rompió, amén. Jesús lo rompió. Dígale que está a su lado: Jesús rompió. Jesús rompió el velo. Jesús rompió lo que impedía que tú pudieras hacer oraciones innovativas delante de la presencia de Dios. Y es lo primero que recibimos, hermano, en ese intercambio divino. Él nos dio acceso directo, rompió el velo que impedía. Y la hermana María Alejandra y el hermano Jesús cantaba esa oración, hermano. El velo se rompió, hermano. El velo se rompió, hermano. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las cosas se partieron. Y allí, hermano, hubieron tres misterios, hermano, cuando el velo se rompió. Y quiero poder explicarles, hermano. Cuando el velo se rompió, la separación ya terminó. Ya no hay sacerdote
que interceda por ti y por mí, porque Dios abrió un camino directo. Cuando el velo se rompió, hermano, ya no hay necesidad que otra persona se presente delante de la presencia de Dios por nuestros pecados. Ya Jesús rompió el velo, lo que impedía, y no le canto la canción, hermano, porque soy bueno predicando, pero no soy bueno cantando, hermano. Pero cuando el velo se rompió, hermano, allí, esa cortina, lo que impedía que el pueblo se presentara delante de la presencia de Dios, Jesús lo rompió, hermano. Ahora usted y yo tenemos esa libertad de estar en la presencia de Dios, de arrodillarnos delante de la presencia de Dios, de decirle: Señor, gracias. Padre, gracias por este día. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me ha dado, hermano. El velo se rompió y yo tengo la oportunidad de interceder tú mismo delante de la presencia de Dios. Jesús rompió el velo, hermano, cuando derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para darte la bendición y el privilegio de presentarte cara a cara con Dios y hacer batido delante de tu presencia. Él quitó el intermediario, que era el sacerdote, para que presentara nuestros pecados. Ahora Jesús, siendo el sumo sacerdote, nos presenta delante de la presencia de Dios. Ahora usted puede entender, iglesia, porque usted está en un privilegio mejor que el pueblo de Israel. Ahora usted puede entender que usted en Cristo Jesús se goza de una bendición y una libertad que quizás el pueblo de Dios no tenía. Tenemos esa bendición, hermano, de poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Mire, hermano, en la cruz del Calvario sucedió que Jesús derramó su sangre, nos hizo libres, rompió la maldición del pecado, rompió el velo, rompió lo que nos impedía. Pero hoy en día el pueblo de Dios todavía no lo cree. Pero hoy en día el pueblo de Dios todavía no lo cree. Y en vano es que Jesús haya muerto en la cruz si usted no lo entiende. En vano es, iglesia, que Jesús hiciera un intercambio divino de tomar el lugar que a ti te correspondía y a mí me correspondía, para Él tomarlo, si usted no lo atesora, si usted no lo pone en práctica, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, pasa el día y no oramos? ¿Cuántas veces, hermano, teniendo la bendición de poder entrar en la presencia, de poder entrar al trono celestial, hermano, y no oramos? No oramos, hermano. No presentamos delante de Dios nuestros problemas, nuestras dificultades, hermano, teniendo un privilegio. ¿Cuántas veces, hermano, oramos delante de la presencia de Dios y nos sentimos culpables? Oramos y no nos perdonamos a nosotros mismos. Oramos y no perdonamos al hermano. En vano es, hermano, lo que sucedió si usted no lo puede entender como iglesia. Ya Jesús pagó el precio. Ya Jesús murió en la cruz. Ya Jesús rompió el velo, hermano. Ahora te toca a ti, a mí, atesorar esta palabra. Ahora te toca a ti, a mí, movernos en lo espiritual de acuerdo a la palabra revelada, hermano. Y quizás usted me pueda decir, hermano, que yo antes no sabía lo que usted me está diciendo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Yo te digo, ya ahora te lo está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Cuando salga de aquí de la iglesia tiene que caminar diferente. Cuando salga de aquí en la iglesia usted tiene que apropiarse de la palabra.
Usted tiene que decirle, Señor, ya no es lo que diga el mundo de mí, ya no es lo que el diablo dice de mí, ahora soy libre en Cristo Jesús. Aún tengo que salir aquí, tiene que decirle a la pobreza, hasta aquí llega. Hasta aquí llega en mi vida, porque Jesús en la cruz del Calvario murió, se hizo pobre para que yo fuera rico en Cristo Jesús. Atesorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La separación ya terminó, iglesia. Ya no hay sacerdote que interceda por ti y por mí, porque Dios abrió un camino directo. Efesios 2:18, hermano, Reina Valera, dice así, Efesios 2:18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Ya usted ve, hermano, que no es la idea del hermano Helio como predicador. Es conforme a la palabra, hermano. Es conforme a la palabra de Dios, hermano. Y yo testificaba anoche, hermano, porque anoche, caballero, fue una reunión muy hermosa, hermano, donde nos hacía una pregunta. Y esa pregunta yo la tomé para mí, hermano. ¿Con qué estoy lidiando ahora, hermano? Y yo me hacía esa pregunta y yo decía, Señor, con lo que yo estoy peleando es no dejarme contaminar con el mundo, no dejarme contaminar con el sistema, hermano, porque el mundo quiere llevar al cristiano que se olvide de la promesa de Dios. El mundo está envolviendo a los cristianos con sus quehaceres, con sus bienes, con su trabajo, que usted se olvide, hermano, de la promesa de Dios. El mundo está llevando al ser humano a un afán, a obtener tantas riquezas que nos olvidamos de la promesa de Dios, hermano. Y qué difícil es, hermano, qué difícil es pararse aquí, predicar la palabra, pero después salir allá, hermano, afuera, caminando con la palabra, cuando los ojos carnales ven lo contrario, hermano. Cuando quizás tu corazón y tu pensamiento te dice lo contrario, hermano. Pero es apropiarnos de la palabra de Dios, de la promesa, hermano. La palabra nos enseña que Jesús rompió el velo, lo que nos impedía a ti y a mí presentarnos de la presencia de Dios. Tenemos esa libertad, hermano, para que tú y yo intercedamos. Tenemos esa libertad para que tú y yo oremos, hermano. Hagamos rogativa delante de la presencia, pero no lo hacemos, hermano. Pasan días que no oramos, pasan días que no leemos la palabra, pasan días donde tú y yo no declaramos la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, hermano. Hacemos en vano lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Hacemos a un lado ese precio de Jesús, de dejar su trono celestial para venir y morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Los hacemos a un lado, hermano. Número 2, Dios cambió de casa, hermano. Dios cambió de casa. En la antigüedad, la presencia de Dios nos enseña en Levítico, hermano. Levítico desde el 5 en adelante, que la presencia de Dios habitaba en el templo. Habitaba en columna de piedras, hermano. Dice que la presencia de Dios habitaba en el templo, pero en un solo sitio del templo, en el lugar santo, donde entraba el sacerdote. Pero después que Jesús derramó la sangre, después que Jesús intercambiara tu lugar, mi lugar, por el lugar de Él, en morir en la cruz y derramar su sangre, dice la palabra que Dios cambió de casa. Dejó de habitar en un templo para habitar en nuestros corazones, hermano. Dios cambió de casa. Dejó de habitar en un templo de piedra para habitar en nuestros corazones. Para que tú y yo portemos la presencia que el mundo necesita.
necesita. Ahora usted entiende por qué muchas personas nos ven, nos escuchan, y lo que tú y yo hablamos transforma y cambia su vida. No somos nosotros, es la presencia de Dios en nosotros, hermano. Y es porque Dios cambió de casa, hermano. A través de Jesús, Dios dejó de habitar en un templo de piedra para habitar en nuestros corazones. Tú y yo portamos la presencia de Dios. Tú y yo en nuestros corazones, allí habita esa presencia de Dios. Es por eso, hermano, que algunas veces cuando hacemos algo indebido que a Dios no le agrada, sentimos el redarguir del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque Él está aquí, hermano, en nuestros corazones. Dios cambió de casa, hermano. Mira lo que dice Hebreos 4:16, nueva traducción viviente. Hebreos 4:16, nueva traducción viviente. Dios cambió de casa. Dios dejó de habitar en un templo de piedra para habitar en el corazón de todo aquel que cree en Él. Y si usted ha creído en Jesucristo, si usted cree en el Hijo de Dios, si usted ha hecho la oración de Jesús y aceptarlo en su corazón, Él habita en tu corazón. Él habita allí contigo. Amén, iglesia. Y tercero, lo que sucedió cuando se rompió el velo es que Dios abrió un camino directo entre tú y Dios. Jesús murió para acercarte al Padre. Jesús nada más no murió por amor a nosotros, murió para acercarnos al Padre. Amén, iglesia. Mira lo que dice Juan, Reina Valera, Juan 14:6. Juan 14:6, Reina Valera dice así: Jesús murió para acercarte al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Amén, iglesia. La gloria sea para Dios. Segundo, hermano, segundo de lo que recibimos nosotros en ese intercambio divino, es que Jesús nos hizo acepto delante del Padre. Jesús nos hizo acepto, hermano. Acepto significa que Dios nos recibe, nos aprueba y nos ve sin culpa. Mire lo que recibimos de parte de Dios en ese intercambio divino. Jesús nos hizo acepto delante de Dios. Nos hace acepto de Dios, no por obras, hermano. Dios no nos acepta por nuestros propios méritos, sino por medio del sacrificio de Jesús. Recibimos una nueva posición, hermano. Recibimos una nueva posición cuando Jesús nos hace acepto, hermano. Significa que nuestra posición legal espiritual cambia. Dios ya no nos mira a través de nuestros errores y pecados, sino a través de la obra en Cristo Jesús, hermano. Recibimos una nueva posición espiritual. Ahora Dios no nos ve bajo maldición, Dios nos ve bajo redención en Cristo Jesús. Dios nos ve de otra manera, hermano. Dios nos ve diferente a través de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo, Dios nos ve diferente. Cambió nuestra posición espiritual. Nos dio una identidad segura, hermano. Cuando Dios nos hace acepto, nos da una identidad segura, hermano. Ahora no es lo que dice el mundo de ti. Ahora no es lo que dice el enemigo de ti. Es lo que dice Dios a través de la palabra de ti, hermano.
No le permitas al enemigo que susurre a tu oído, porque no es lo que dice el mundo ni el enemigo, es lo que dice Dios a través de mí. Porque nos da una identidad en Cristo Jesús, hermano. Después de entender todo lo que ha recibido en la cruz del Calvario, hermano. Después de recibir esa palabra. Entonces, ¿por qué hay tanto poder cuando otros hermanos nos dicen una palabra? ¿Por qué hay tanto poder cuando otras personas dan un criterio de nosotros? Porque hay tanto poder, hermano, cuando otra persona nos dice el estado físico que portamos. Y no es lo que digan las personas, no es lo que diga el mundo, es lo que dice Dios a través de la palabra que somos en Cristo Jesús. Y siempre, hermano, siempre camino con una autoestima, hermano, por encima. Y no es que yo me quiera ser más que otro, no, hermano, sino que yo sé la posición espiritual que estoy en Cristo Jesús. Es porque yo tengo una identidad en Cristo Jesús, hermano. Que usted no le permita al enemigo que susurre más en su mente y no le diga quién eres. Y último dice, libertad de culpa. Ya no tienes que esforzarte para ganarte el amor de Dios. Jesús pagó el precio por ti y por mí, por el amor del Padre para con nosotros, iglesia. Mira lo que dice Hebreos 9:12, nueva traducción viviente, donde dice que Dios nos hace acepto, y acepto es que Dios nos recibe, nos aprueba y nos ve sin culpa. Nueva traducción viviente, dice Hebreos 9:12, dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre y seguró nuestra redención eterna, hermano. No es por la sangre de animales, es por la sangre de Jesucristo, como ofrenda, como cordero, hermano, que aseguró nuestra redención eterna, hermano. Es a través de Jesucristo, hermano. Hebreos 9:12, nueva traducción viviente, dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Romanos 3:25, nueva traducción viviente, hermano. Bíblicamente, cómo Jesús nos hizo acepto, aprobado en la presencia del Dios Altísimo. Romanos 3:25 dice así, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pecado. Amén, iglesia. Mira esa bendición de Romanos 3:25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, hermano. Jesucristo nos hizo acepto, hermano. Y acepto es que somos aprobados, hermano. Que Dios nos ve con otros ojos, hermano. Es por eso, hermano, muchas veces, no sé si usted está de acuerdo conmigo, hermano, pero muchas veces he escuchado hermanos que se paran a predicar, hermanos que están delante de la presencia de Dios allí, que Dios los llamó con un ministerio,
Y muchas veces he escuchado hermanos que le dicen a Dios, no me siento digno de estar aquí, hermano. ¿Acaso lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue en vano? Te sientes tan indigno de predicar la palabra, te sientes tan indigno de alabar en la presencia de Dios, que te atreves a decir, no soy digno de estar en la presencia de Dios. ¿Acaso Jesús no derramó su sangre? ¿Acaso Jesús no dejó los privilegios de estar a la diestra de Dios Padre para morir en la cruz? ¿Acaso Jesús no murió y derramó su sangre para hacerte acepto de la presencia de Dios? Bíblicamente, Dios nos hace libre y nos hace acepto para que Dios nos vea de forma diferente. Y quiero derribar lo que el enemigo ha puesto en tu corazón y en tu mente, que no eres digno de estar en la presencia de Dios. Claro que sí, hermano. Porque Jesús derramó su sangre para darnos una entrada directa, hermano. Ahora tenemos un acceso directo de estar en la presencia de Dios. Y ese acceso directo, ese camino directo de estar en la presencia de Dios, ¿crees tú que Dios no te ve con ojos de agrado? ¿Crees tú que Dios no te ve con esos ojos hermosos a través de la sangre de Cristo? Cuando tú te presentas delante de la presencia de Dios, cuando tú haces rogativa, cuando tú predicas, cuando tú alabas, el Padre te ve a través de la sangre de Cristo. Y en la sangre de Cristo te hace acepto delante de la presencia de Dios. Es el enemigo que ha puesto eso en tu mente para que tú te encuentres indigno delante de la presencia de Dios. ¿Es que acaso fue el enemigo que derramó la sangre por ti y por mí? ¿Es que acaso fue en el llamado de Pilato hacia el pueblo? ¿A quién quiere? ¿A Jesús de Nazaret? ¿O quieren a Barrabás? ¿Es que acaso cuando Pilato hizo la pregunta al pueblo, ¿para quién quería? ¿Qué pueblo quería? Perdón. Cuando Pilato hizo la pregunta, ¿será que cuando él dijo, ¿a quién quieren? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¿Será que Barrabás fue ofrecido por petición del pueblo para que muriera en la cruz por nosotros? ¿Será que Barrabás derramó la sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, que te hace ver impuro delante de la presencia de Dios? Déjame decirte que el intercambio divino empezó como una pregunta de un impío, hermano. Un impío que no supo qué hacer, que aun cuando vio a Jesús, santo, sin mancha, sin pecado, lo vio inocente, el Padre lo hizo que se dirigiera para que entregara a Jesús, para que muriera por nosotros. Porque Jesús fue un propósito eterno, un propósito divino para que muriera por ti y por mí, hermano. Y eso nos enseña, hermano, que ningún ser mortal, ningún hombre puede derramar su sangre y hacernos acepto delante de la presencia de Dios. Solamente Jesús, solamente la sangre de Jesús, hermano, nos hace libre y acepto delante de la presencia de Dios. Siéntete digno delante de la presencia de Dios. Siéntete bendecido como hijo de Dios, hermano. Cambia tu forma de pensar, hermano. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que cambiar la forma de caminar. Tenemos que cambiar, mi Dios, hermano, el concepto que se nos ha enseñado, hermano, que tenemos que caminar en pobreza, en tristeza, en depresión. No, hermano, Jesús pagó en la cruz del Calvario un precio muy grande para hacernos acepto, libre y sin mancha delante de la presencia de Dios. Y es por eso, hermano, que testificaba un hombre para la gloria de Dios y le decía al pastor, decía, hermano, mira, ese hombre cuando sube se transforma.
Ese hombre cuando está predicando, yo no lo conozco, porque es que es diferente la forma de hablar, para la gloria de Dios. Porque después que me paro aquí, hermano, yo sé la posición espiritual que tengo en Cristo Jesús. Una posición, hermano, de privilegio, una posición de autoridad para derribar toda obra de maldad, una posición espiritual para derribar lo que el enemigo ha levantado en la sociedad y en el pueblo de Dios, hermano. Y me siento aceptado por Dios a través de Jesucristo. Y quiero que usted pueda atesorar esto, hermano. La única forma de nosotros no sentirnos dignos delante de la presencia de Dios es estar en pecado, sin confesar. La única forma de que yo pudiera estar aquí parado y no me sienta digno de ministrar la palabra es que pudiera estar, me cubro con la sangre de Cristo y le hablo a toda persona que he llamado a ministrar la palabra. Le hago un llamado a todas las personas, a lo de adoración, a los maestros, a toda persona que está llamado a un ministerio. Es indigno que nos paremos delante de su presencia a ministrar su palabra y estemos en pecado. Porque Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados. Ahora nosotros no somos esclavos del pecado, hermano. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Usted puede entender, iglesia. Usted puede entender lo que Dios le ha dado en esta mañana. Un punto, hermano, para terminar, lo que recibimos en ese intercambio divino, hermano, lo que recibimos tú y yo cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, es que nos hizo libre, hermano. Nos hizo libre del pecado, hermano. Nos hizo libre de la condenación. Nos hizo libre, hermano, de las ataduras del pecado. Y usted puede ver allí esa imagen, hermano. Dice, nos hizo libre. Está en las manos, hay un rompimiento de cadena y al final está una cruz. ¿Qué le puede ministrar esa imagen? Esa imagen ministra mucho, hermano. Jesús nos hizo libre, hermano. Nueva traducción viviente, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sin embargo, con una bondad, Romanos 3:24, nueva traducción viviente. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, iglesia, Dios nos declara justo por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justo por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. No merecíamos, hermano, la libertad. Pero Jesús, con ese amor eterno, se ofreció como una ofrenda por ti y por mí para morir en la cruz. Jesús levantó la mano y le dijo al Padre, yo voy, yo soy la ofrenda, yo dejo mi privilegio, pero yo muero por mi iglesia. Yo muero por la humanidad, muero por todo aquel que cree en mí. En Cristo Jesús hay libertad. Él nos hace libre. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21, mientras los hermanos de adoración están pasando. Jesús nos hizo libre, hermano. Reina Valera, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar
en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén, iglesia. Se lo voy a volver a repetir. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Somos libres, hermano. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del temor, hermano. Jesús nos hizo libre. Tenemos que tomar la decisión, hermano, de apartarnos del pecado, porque ya Jesús murió en la cruz por ellos, hermano. Tenemos una identidad nueva en Cristo Jesús. Hubo un rompimiento allí en la cruz del Calvario cuando Jesús derramó su sangre preciosa, hermano. Era para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Era para que usted y yo en esta mañana preciosa podamos renunciar a lo que Dios no le agrada. Yo no sé cuáles cosas hay en tu corazón. No sé cuáles son esas cosas que tú estás haciendo. No sé cuáles son esas cosas que le estás permitiendo al enemigo en tu vida que a Dios no le agrada. Pero la palabra nos enseña que Jesús nos hizo libre. El Señor quiere que usted pueda renunciar allí de lo que Dios no le agrada. Amén, iglesia. Voy a pedirle que se puedan levantar un momento y que usted pueda atesorar esta palabra, hermano. Que usted en esta mañana se pueda ir a sus casas creyendo y atesorando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y si usted quiere hacer la oración de fe, si usted quiere renovar nuevamente ese compromiso con Dios, usted allí con sus ojos cerrados, usted le pueda decir al Señor: aquí estoy, mi Dios. Usted le pueda decir: Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que me perdones. Que usted allí le pueda decir: Señor, hoy renuncio en lo que a ti no te agrada. Que usted le pueda decir: Señor, mientras que los hermanos estén allí con ese fondo, con esa adoración, usted allí pueda renunciar. Usted puede allí renunciar en esas cosas que a Dios no le agradan. Que usted allí se pueda presentar delante de la presencia de Dios. Dios conoce tu corazón, iglesia. Dios sabe que en esos momentos donde el hombre no te ve, Dios sí te ve. Dios te ve, hermano. En esos momentos de intimidad, en esos momentos donde nadie te observa, Él te está observando. Que te pueda adorar al Señor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Que usted pueda cantar con nosotros, iglesia. Ay, pobre la sangre.
que usted pueda arrepentirse de sus pecados, que usted le pueda decir al Señor conmigo: amado Jesús, perdona mi pecado, y te pido perdón por todo mi pecado, y te pido, dígale a Jesús, te pido que me inscriba en el libro de la vida, que usted pueda sentirse libre